Es el momento de recibir, tal cual lo habíamos anunciado, al filósofo, docente, investigador Horacio Bernardo. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Horacio, buen día. Abrazo a la distancia. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Andás bien? Con ganas también de abordar esto que nos está ocurriendo a todos, y cuando decimos a todos, es a todos porque le pasa al planeta entero, también con apoyándonos y haciendo, digamos, palanca en la filosofía. Claro que sí. El pensamiento y la crisis no son cuestiones opuestas, sino, al contrario, una cosa completamente complementaria. Son aliadas, ¿verdad? Y por supuesto, porque no podrías tomar una resolución si no tuvieses una dirección o una idea o un camino, o por lo menos un marco, digamos, o una perspectiva hacia la cual dirigirte, ¿no? En general, cuando uno piensa en emergencia, uno piensa, a ver, te voy a poner un caso, el gráfico. Imagínate que se está incendiando una casa, ¿no? Y bueno, vos no te vas a poner a reflexionar sobre qué es el fuego. Vos simplemente salís. En esos casos, sí, yo te diría, no te vas a poner a pensar, pero muchas veces las crisis aparecen, como en este caso, con una alta carga de necesidad de tomar resoluciones en una multiplicidad de direcciones que se podría tomar, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista social, político, en fin. Entonces, reflexionar sobre esas cosas, y también los cambios que suceden a nivel micro, no solamente a nivel de las grandes cosas, es fundamental. Por eso el tema de la distancia creo que es una cosa muy muy importante y muy actual para reflexionar en estos momentos en el que estamos con la cuestión del coronavirus, porque se dan todas unas situaciones en las que la distancia parece tener un papel preponderante, no solamente por el tema de la cuarentena, sino por muchas cosas. De hecho, es interesante incluso estar tratando este tema a distancia, Exactamente. ¿no? Porque hay varios asuntos que me parece que merecen reflexión, ¿no? Y un poco repasarlos o proponértelos para pensarlos juntos, ¿no? Por ejemplo. Mira, el primero me parece importante ver el tema de la distancia y en relación al cuerpo, ¿no? Lo que sucede con el virus, pasa una cosa muy interesante, y es que el virus, que es el enemigo común, pasa que no se presenta en solitario, o sea, sí puede quedar, ¿no?, como recomiendan los médicos, ¿no?, o como señalan los médicos, que queda en la ropa, que puede quedar en superficies, en fin, pero el virus también viene porque lo porta una persona. Por lo tanto, el enemigo en común, que es el virus, pasa también digamos, por un efecto contagio, a pasar a representar que las otras personas también pueden ser representantes, en tanto que son portadores de ese virus, ¿no? Entonces, en realidad, el enemigo común pasa a ser esta entidad virus, pero se traslada a la sospecha de que podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Como que cada uno de nosotros nos transformáramos en caballos de Troya, ¿no? Exactamente. Es decir, en nuestro interior portamos el enemigo que te puede destruir. Exactamente. Eso genera una cuestión en relación a la distancia, que es el tema que estamos tratando, bien importante, porque hay todo un elemento que es el del contacto social. Incluso los sociólogos tratan este tema, le llaman, ¿no? Incluso hay una disciplina que es la proxémica, ¿no? Cómo afecta la distancia a las relaciones sociales. Incluso hay culturas que tienen por costumbre tener una distancia mayor o una distancia menor. La nuestra, por lo que se ha estudiado, es una cultura que tiende a la cercanía, al contacto físico, ¿no? Sí. Entonces, cuando aparece la sospecha de que el cuerpo del otro puede ser un riesgo para mi salud, lo pensamos
en general, ¿no? Empiezan a aparecer todos estos cambios de conducta, ¿no? Esto de saludarse con el codo, con el pie, o no saludarse, en fin, o ponerse a tal distancia. Todas cuestiones muy razonables, pero que tienen que ver también con nuevas formas de vincularse, ¿no? El otro puede ser, o sea, el otro sigue siendo el otro como un amigo, un familiar, en fin, pero pasa a ser también un potencial portador de un riesgo, ¿no? El enemigo, como decías vos, puede estar en el otro porque puede ser el caballo de Troya. Ahora imagínate que también esto tiene un vínculo, afecta la cuestión afectiva. Mira, hay un experimento que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que se hizo con bebés, y tenía que ver con lo siguiente. En realidad se sirvió para llegar a detectar una enfermedad que se llamó hospitalismo, que decían que los bebés, por más que tuvieran atención, cuidado, en fin, si no tenían un contacto físico afectivo, ¿no? con las cuidadoras, sobre todo después de durante la Segunda Guerra y los años posteriores, que muchos bebés quedaban en los hospitales abandonados y que no tenían tenían un cuidado que mantenía sus funciones vitales, pero no un cuidado afectivo. Muchos de ellos o bien quedaban desnutridos o bien incluso morían. O sea, de ahí se sacó la conclusión de la importancia del relacionamiento afectivo, ¿no? Entonces, Exacto. desde el punto de vista de la distancia, hay que ver hasta qué punto, ¿no? Es interesante verlo, por lo menos para reflexionarlo, después se verá a nivel sociológico o psicológico, hasta qué punto ese tomar distancia con el otro también tiene consecuencias afectivas no tan drásticas como en el caso de los bebés, por supuesto que somos adultos, pero sí para tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, en primer lugar, entonces, el tema de la distancia vinculada al cuerpo, ¿no? Y a la sospecha del otro, ¿no? Uh-huh. El otro está, aún el otro, digamos, conocido, querido, por el que guardamos afecto, pasa a ser un potencial sospechoso y por ende un potencial enemigo de mi salud, ¿no? Exactamente, incluso, mirá, pasó en el caso de la empresaria, ¿no? Que es como el caso emblemático, en el que, ¿por qué esta empresaria que fue el casamiento es tan sonado el caso? Porque en realidad se transforma en el caso emblemático de ese cuerpo enemigo, ¿no? De ese cuerpo que tiene dentro a ese enemigo, ¿no? Entonces, cualquiera podría estar en esa situación. No estoy justificando ni hablando del caso en particular, pero sí que da cuenta de que el virus puede tomar forma de una persona. En este caso, claro, toma una forma de una persona concreta, ¿no? Entendidísimo, sí, clarísimo. Ahora bien, ¿qué otra perspectiva nos da justamente este análisis que nos está sugiriendo? Mira, hay otro tema que es el análisis de la distancia en relación al lenguaje, ¿no? Porque cuando nosotros vemos, incluso las formas de comunicación, ¿viste lo que sucedió, para ponerte un caso, para partir de un caso concreto, ¿no? ¿Viste lo que sucedió a partir de Italia, por ejemplo, esto que después se replicó en muchos lugares, ¿no? El tema esto de los balcones, sí, y la gente que salía o a cantar o a hacer, o incluso cantantes de ópera, se ha dado, en realidad por las redes ha circulado mucha información acerca de este tema, en relación a la distancia y la comunicación, ¿no? Vos imaginate que, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Para pensar esto como desde un lugar más, como un caso sencillo, para después llevarlo, digamos, a la sociedad en su conjunto. Vos imaginate que en esta conversación, ¿no? Podríamos partir de una situación en la que hay 3 personas, ¿no? Estamos vos y yo, que podemos estar, qué sé yo, en un fogón, ponele. Sí. Y estamos dialogando, y hay una tercera persona que es el escucha, ¿no? El que ahora nos está escuchando por la radio, digamos, ¿no? Bueno, y estamos los 3 juntos, ¿sí? Esa es una situación inicial, ¿no? La segunda situación, pongámosle, que ya hay una primera separación.
pongámosle que nosotros dos seguimos juntos en ese fogón, pero la tercera persona que se le escucha se separa, que es lo que sucede con la radio, ¿no? Como le está sucediendo ahora. Sí, Pero perfecto. ponerle la tercera situación, que es justo la que estamos haciendo ahora, es que vos y yo también estamos separados y estamos comunicándonos también a distancia. Entonces la pregunta que surge es, ¿realmente es lo mismo estar juntos desde el punto de vista físico, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación? ¿Es lo mismo o hay algún tipo de alteración en el hecho de que nos comuniquemos de modo separado? Te lo digo porque esto tiene que ver mucho en la actualidad, que sucede con este tema de la cuarentena, en fin, en relación a otras situaciones que se han registrado de pestes de pandemias en el pasado, es que nosotros tenemos ahora la capacidad de comunicarnos por distintas vías. Claro. De hecho, por las redes sociales, en fin. Pero la pregunta que surge es, ¿verdaderamente podríamos, o sea, hay una pérdida en eso o no? ¿No? Esa es una pregunta que podríamos hacernos. Bueno, pero es que me parece de muy pertinente esta mirada, porque podríamos llegar a la conclusión relativamente asombrosa. Y digo relativamente asombrosa porque en realidad podríamos encontrar ejemplos no tan lejanos que van en esa dirección. Y es que aumentar la distancia con el otro a la hora de comunicarme, no solo no necesariamente puede ser una mala noticia en la comunicación y la profundidad y el compromiso de esta, sino que al revés puede estimular la profundidad y el compromiso de la buena comunicación a pesar de la distancia, ¿no? Sí, eso es cierto. Vos imaginate que, por ejemplo, a ver qué traes ese tema. Vos imaginate las cartas, ¿no? Exacto. Una forma, incluso que no hay presencia, ni siquiera está la voz, ¿no? O sea, está la letra, ¿no? Bueno, si la voz sustituye a la letra, si la letra sustituye a la voz y todo eso, es un temón filosófico que incluso la deconstrucción tomó todos esos temas, pero bueno, vamos a dejarlo de eso un poco, esa complejidad la vamos a dejar de lado, pero vamos a tratar otros temas que también son complejos, que es esto, ¿no? Por ejemplo, cuando vos envías una carta y vos pensás, por ejemplo, las correspondencias, ¿no?, que se conservan, en el acto mismo de escribir una carta hay toda una necesidad de reflexionar, o una posibilidad de reflexionar, que cuando vos estás frente a otra persona, o incluso cuando escribís un WhatsApp, que sabés que la otra persona está inmediatamente recepcionando ese mensaje, es cierto, esa distancia implica, diferir, digamos, o aplazar, digamos, la velocidad del pensamiento, dejarlo un poco, darle un poco más de tiempo y sí, o sea, en realidad, más allá de valoraciones sobre si es más profundo o no, sí, sin duda alguna es diferente. Claro. Eso es diferente, mira, otra cosa, escribí una carta a computadora y a máquina de escribir como las que había antes, sí, incluso en la cuestión de que mecánica, de demorar más al poder producir ese mensaje, es diferente, ¿no? Hay otros elementos también de la comunicación que cambian. Por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje en sí, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en las redes sociales, hay todos unos elementos que cumplen la función de sustituir todas las pérdidas que hay en el contacto cara a cara, porque, por ejemplo, todo el tema de los emojis, ¿no? Todas estas cuestiones claro, son todos elementos que intentan sustituir expresiones, gestos, en fin, entonaciones, que cuando, por ejemplo, desaparece incluso la oralidad, todo eso no es que se pierda, pero se tiene que transformar. No quiero entrar en una cuestión como moralista, ¿no? Es decir, bueno, no, todo lo que es proximidad es mejor que lo que es lejanía, porque incluso en el ejemplo que pusiste vos, sea lo contrario, hay una posibilidad quizás de profundidad cuando hay una lejanía. Conozco perfectamente, Horacio querido, conozco, y estoy seguro que vos también, y los oyentes también, conozco perfectamente el caso de un amigo que tuvo al padre
a distancia de él, porque debió durante un tiempo emigrar a otro continente. Bueno, eso a lo que los uruguayos desde los 60 para acá nos vimos acostumbrados, ¿no es cierto? Que algún tipo de familiar tuviera que irse del país para encontrar un mejor destino, y ni siquiera hablo de las razones políticas, ¿no? Y me cuenta este amigo, me contaba, no ahora porque no hemos hablado últimamente, que con su padre, una vez en el exterior, se mandaban no cartas, pero sí cassettes. ¿Me vas ubicás? Ah, sí, claro. Y dice que los diálogos, entre comillas, que se producían en esos cassettes, el padre contándole cosas que le pasaban, pero cosas que pensaba, cosas que habían ocurrido, cosas que sentían, planes con relación al futuro, y los que este amigo le decía al padre acerca de todo lo que le echaba de menos y todo lo que había significa el vínculo padre-hijo revalorizado por la distancia. Todo eso alcanzó una profundidad que, paradójicamente, una vez que el padre regresó, sí, todo eso, no digo que se haya, tampoco estoy en condiciones de asegurarlo, esfumado por completo, pero definitivamente ni por asomo adquirió esas profundidades. No, claro, está buenísimo el ejemplo, y de hecho también en caso personal también nosotros en el caso de mi familia recibimos también cassettes de una prima que estaba en México, y pasaba exactamente lo mismo. O sea, que la gente aparte estaba ¿no? Había media hora, ¿no? No sé si todos eran de media hora o de 45, algunos no me acuerdo ahora, pero sí, pero es cierto. Sí, de una hora o sea, eran de 60 o 90 minutos, ¿no? Mitad y mitad. Ahí está, pero tenés razón, es estar frente a una, ¿no? a una grabadora, digamos, y hacer un mensaje. Vos mirá el paralelismo que se podría hacer. Imagínate un psicoanalista, pero no de los psicoanalistas, vos imagínate uno de los ortodoxos, esos tipos con un diván y esas cuestiones, ¿no? Que creo que no sé si quedan tantos de esos, pero la persona, ¿no? Verbalizando, ¿no? En esa terapia, sin siquiera quizás a veces ver directamente a la cara al analista, ¿no? Todos esos elementos que me parece una analogía con el cassette, ¿no? También hacen pensar hasta qué punto en las relaciones, en el lenguaje, cuando hablamos cara a cara, también hay una distancia, porque incluso si lo pensás desde el punto de vista psicoanalítico, cuando un paciente habla a un analista, también está hablando a determinados símbolos, ¿no? De su inconsciente, pero bueno. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Qué dirías, por lo menos, para darle un final a este primer encuentro a distancia? Mirá, simplemente enunciar algunos otros elementos o por lo menos cerrar esto con una reflexión, ¿no? Desde el punto de vista, simplemente una observación, la dejo planteada, con lo que sucede actualmente, con las formas de teletrabajo, de comunicación a distancia, de todo lo que está sucediendo, simplemente una reflexión a nivel social. ¿Hasta qué punto nuestra sociedad se adapta o tiene una cantidad de herramientas para eso? Porque en realidad es lo que ha venido estimulando también. Si es una cuestión de que la separación o la distancia es una forma en la que la sociedad occidental o global en realidad ha construido su forma de vínculo, ¿no? O en realidad lo que estamos viviendo simplemente es una forma de que a partir de estas distancias descubrimos que no son tales, que en realidad son otras formas de acercamiento, ¿no? Exactamente. O sea, la reflexión, o sea, si lo pensásemos a nivel social, podríamos encontrar esos dos parámetros para reflexionar desde lo muy general y después llevarlo hacia lo más vivencial, hacia lo más cotidiano del día a día, de lo que está sucediendo en las decisiones concretas que atraviesa no solamente el país, sino también cada uno de nosotros a través de esta cuestión de la cuarentena y del virus como ese enemigo común, ¿no? Mira, simplemente a modo de ensayo e inspirado en lo que vos decís, siento que la actual circunstancia, a la medida que permanezca, o por qué no, que incluso se intensifique o se agrave, me refiero a la posibilidad de ni siquiera movernos de nuestro lugar, ¿no es cierto? Uh-huh. No solo no implicará alejarnos del otro, sino que implicará acercarnos más que nunca, porque ponele un ejemplo. Tienes a tu novia o a tu novio en Madrid, ¿de acuerdo?
Sí. Entonces tú, tecnología mediante, cada vez más eficiente, con ella en realidad, o con él, puedes hacer casi todo. Conversar todos los días, es más, conversar todas las horas. Es más, podrías conversar y verte todos los minutos del día. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y en todo caso, lo que podrías tener, porque hasta podrías incluso intercambiar hasta gestos de compromiso erótico muy, muy intensos y muy fuertes, aún a distancia. También estamos de acuerdo en esto, ¿no es cierto? Sí, de hecho, toda la cuestión de las relaciones personales, sexuales, afectivas, todo esto que es un tema que ni siquiera es nuevo tampoco, es desde la aparición de Internet incluso aparecen estos temas, ¿no? Pero lo único que no puedes hacer es abrazar, dejarte abrazar, besar y ser besado, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ahora, con estas limitaciones, por lo que empezaste diciendo tú, aunque estuvieras bajando absurdamente en el aeropuerto de Barajas, aeropuerto clausurado, tampoco podrías hacerlo por el temor a lo que ya hemos hablado. ¿Estamos de acuerdo también? Sí, sí. Por lo tanto, ya no necesitas de viajar para estar en un plano de igualdad y de cercanía máxima y suprema como hoy día. Claro, lo que decís es muy interesante porque justamente si nosotros pusiéramos una línea, digamos, imagínate una línea horizontal en el que en un extremo de la línea está ese contacto intimísimo, que podría ser el contacto sexual, ¿no? En el que hay una cercanía corporal, digamos, lo más cercana posible, sí, digamos, sí. Y en el otro extremo, digamos, está el no contacto, ¿no? La lejanía total, ¿no? El sí. estar uno en Japón y otro en Uruguay charlando, ¿no? Pero eso que planteas es muy interesante porque en primer lugar nos hace pensar en dónde está el punto de corte, porque ahora se desdibujan las cosas. Porque si, bueno, es lo mismo entonces estar a 500 kilómetros que a 5.000 que a un mes, porque en realidad ahora hay toda una serie de cuestiones que se pierden, ¿no? Eso, yo por las tecnologías, esa es otra cosa que quedará para otra vez. Sí, para la semana que viene, pronto encontramos un hueco ahí. Lo podemos reflexionar después. Es hasta qué punto las aplicaciones, que un poco, que bastante tiene que ver con todo esto, no solamente las que tienen que ver con las relaciones afectivas, sino otro tipo de relaciones, yo que sé, hasta comprar cosas, ¿no? O sea, hasta qué punto, y con esto del virus, pero minimizada la posibilidad de contacto físico, hasta qué punto uno podría estar viviendo, digamos, con todas esas herramientas sin contacto físico, o sea, viviendo a distancia, y en este marco de cuarentena no tener ningún problema, no tener ninguna diferencia ni ninguna pérdida, digamos, ¿no? Entiendo. Hasta qué punto todo eso está armado para poder vivir a distancia. Y, bueno, toda una serie de reflexiones que surgen a partir de ahí. Bueno, reflexiones que obligarán a que sigamos estando en contacto a la distancia la próxima semana, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Está bien, muy bien, un placer. Gracias, Horacio, y buen fin de semana. Estar en contacto. Bueno, para vos también. Chau. El querido Horacio Bernardo, el filósofo, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.